Bueno, aquí tenemos nuestra portada. Yo les voy a hablar sobre lo que es el analizador léxico, sobre cómo es dentro del compilador, la fase que tiene el compilador, la etapa, entre otras cosas que ahorita venimos al pasar de las diapositivas. Bueno, iniciamos con lo que es el analizador léxico. Se encarga de buscar los componentes léxicos o palabras que componen el programa fuente. Según unas reglas o patrones, la entrada del analizador léxico podemos definirla como una secuencia de caracteres. El analizador léxico tiene que dividir la secuencia de caracteres en palabras con significado propio y después convertirlos a una secuencia de terminales desde el punto de vista del analizador sintáctico, que es la entrada del analizador sintáctico. El analizador léxico reconoce las palabras en función de una gramática regular, de manera que sus no terminales se convierten en los elementos de entrada de fases posteriores. Bueno, aquí igual tenemos un ejemplo sobre lo que se dijo aquí anteriormente en esta parte. Bueno, pues aquí vemos que aquí tenemos la secuencia de caracteres que pasa al léxico, luego la secuencia de terminales pasa al sintáctico, donde aquí tenemos de que usa una gramática, las cuales son N, T, P y S. Después pasan al árbol sintáctico. Sobre la gramática, aquí tenemos los significados, donde N son los símbolos no terminales, T son los símbolos terminales, P reglas de producción y S axioma inicial. Otra pregunta tenemos: ¿qué fase del compilador es? Bueno, el analizador léxico es la primera fase del compilador. Aquí toma el código fuente modificado preprocesadores de idioma que se escriben en la forma de las sentencias. El analizador léxico se rompe esta sintaxis en una serie de fichas quitando cualquier espacio en blanco o los comentarios en el código fuente. Si el analizador léxico encuentra un token no válido, se genera un error en Aquí tenemos otra pregunta, la cual es: ¿qué etapa del compilador tiene? Un compilador se compone internamente de varias etapas o fases que realizan operaciones lógicas. Sin embargo, la etapa del analizador léxico es la primera, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí tenemos lo que es nuestra tabla de símbolos, nuestro código fuente, del cual se derivan todas las etapas. Aquí podemos encontrar a la que nos referimos nosotros, de la que estamos hablando, la cual es el analizador léxico. Y aquí tenemos el manejador de errores. Por último, tenemos nuestro código fuente. Y esta es la manera en cómo funciona un compilador. ¿Cómo trabaja el analizador léxico en el compilador? Bueno, como lo mencionamos anteriormente, esta es la primera etapa. ¿Cómo funciona en esa parte del compilador? Pues aquí tenemos que el proceso de compilación es una secuencia de varias fases. La fase del analizador léxico es la primera fase del escáner y funciona como un texto escáner. Esta fase busca el código fuente como una secuencia de caracteres y la convierte en un lexema resultante. Analizador léxico representa estos lexemas resultantes en forma de fichas. Como lo vemos, aquí tenemos en esta parte un ejemplo, lo que es el token, el nombre y los atributos, los valores. ¿Para qué se necesita? Bueno,
Aquí tenemos que su principal función consiste en leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos que utiliza el analizador sintáctico para hacer el análisis. Esta interacción suele aplicarse convirtiendo al analizador léxico en una subrutina o corrutina del analizador sintáctico. Bueno, aquí tenemos que una vez recibida la orden, dame el siguiente componente léxico, que esta es la parte que se ve aquí en el ejemplo. Aquí ahorita lo veremos completamente todo el ejemplo. Luego nos dice que del analizador sintáctico, el analizador léxico lee los caracteres de entrada hasta que pueda identificar el siguiente componente léxico. Bueno, aquí en esta imagen tenemos primero el programa fuente, el cual entra al analizador léxico. Como vemos, de aquí toma el componente léxico para pasar al analizador sintáctico, pero también vemos que tiene la tabla de símbolos, es decir, aquí se va a ir generando también esta tabla de símbolos de lo que los componentes que llegan aquí al analizador sintáctico. Si hay otro componente, pues aquí pasa otra vez al analizador léxico, como lo vemos que se mencionaba aquí anteriormente. Dame el siguiente componente léxico y regresa acá. Igual de aquí se va para la tabla de símbolos y una vez terminada pues sale. ¿Qué hace? Bueno, aquí tenemos diferentes puntos sobre lo que hace el analizador léxico. Como vemos, el primero es eliminar los componentes del programa, elimina espacios en blanco, tabuladores, retorno de carro, etc. Y en lenguaje general todo aquello que carezca del significado según la sintaxis del lenguaje. También reconoce los identificadores del usuario, números, palabras reservadas del lenguaje y tratarlos correctamente con respecto a la tabla de símbolos, solo en los casos que debe de tratar con la tabla de símbolos. También lleva la cuenta del número de línea por la que va leyendo, por si se produce algún error, dar información sobre dónde se ha producido. También avisa de errores léxicos, por ejemplo, si arroba no pertenece al lenguaje, avisa de un error. También puede hacer funciones de procesador. Bueno, estos son algunos puntos de lo que hace el analizador léxico. Y bueno, ya para finalizar, tenemos unos ejemplos. Bueno, aquí tenemos una cadena de código, la cual es const pi igual a 3.1416. Bueno, aquí se divide en tres partes. Nuestro analizador léxico. Aquí tenemos los lexemas, el componente léxico y el patrón. Aquí estructuramos pues nuestros caracteres que son de la cadena. Bueno, aquí tenemos const igual pi 3.1416. Igual tenemos la palabra entre comillas de hola mundo. Bueno, en los componentes léxicos aquí tenemos que const igual pasa como const igual. El igual pasa a poner, aquí se pone relación, pi es un identificador, 3.1416 pues es un número y hola mundo literal. En patrón pues aquí igual se sigue pasando igual como const. Aquí tenemos esta parte para representar esto. Aquí el identificador, lo del número, tenemos cualquier literal numérica y hola mundo pues pasa como aquí literal y caracteres entre comillas. Pues eso sería pues todo como sería ya un ejemplo de un analizador léxico con esta parte. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo.
Esto ya es un analizador léxico que ya está en un lenguaje de programación, es decir, ya está el código, ya está programado y una vez que quieres utilizarlo, pues aquí te imprime de esta manera. Por ejemplo, tenemos un main, el public static void main. Aquí tenemos estos caracteres y todo esto lo va a identificar el analizador léxico. Como ven, aquí tenemos nuestros tokens ya identificados cada uno. Nuestro lexema, que aquí tenemos pues lo que es cada carácter estructurado. Aquí tenemos la línea, la columna y el índice. Bueno, pues en sí, pues esto ya quedaría nuestro analizador léxico con estos caracteres, así quedaría estructurado. Bueno, como conclusión sobre este tema, pues aquí mi conclusión dice: el conocimiento de esta información sobre el analizador léxico es muy importante. A mi parecer es vital saber esto con el propósito de ver cómo es que puede funcionar un compilador, ya que forma parte de este. En este caso hablamos del analizador léxico. Este es una de las fases más importantes dentro del compilador, no solo por ser la primera fase, sino también porque su función es revisar errores gramaticales en el código fuente, con la intención de evitar cometer errores que pueden surgir dentro de la compilación y así lograr que el código sea muy entendible y fácil para continuar el proceso con las siguientes fases del compilador. Pues esto es en sí mi conclusión sobre este tema. La verdad, pues sí, me pareció un tema muy interesante y sobre todo, pues el poder ver cómo es que se puede aplicar dentro de la programación y cómo te puede estructurar todas las cosas para identificarte todo el analizador léxico. La verdad es un tema muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos todas nuestras referencias sobre la información obtenida. Y bueno, eso sería todo. Gracias.